nación en el sector de salud entre los años 2018 y 2022, en el que se observó una reducción de recursos. Interviene en este momento el asambleísta Pedro Velasco. Y eso está bien, porque eso significa que estamos preocupados por dos derechos fundamentales que tenemos todos los ecuatorianos: el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y a veces ese fervor hace que con apasionamiento cada uno exprese sus argumentos, y voy a pretender un poco nivelar esa temperatura a efecto solamente de referirnos a lo que establece la propia Constitución de la República del Ecuador. El derecho a la educación es un deber ineludible del Estado. Por lo tanto, no puede excusarse bajo ningún pretexto el Estado de asumir su responsabilidad, su obligación de atender el tema de la educación. Así lo establece el artículo 26 de nuestra Constitución. En el tema de la salud, es lo propio. El Estado tiene que garantizar a través de políticas económicas, sociales, culturales, el acceso y la cobertura al tema de salud de toda la población ecuatoriana, porque así también lo establece la propia Constitución de la República en su artículo 32. Los presupuestos que se asignan no corresponden a posiciones discrecionales de autoridades de turno. No le corresponde al Ejecutivo, a través de sus diferentes ministros, el definir cuánto asigna para la educación, para la salud, porque solamente hay que referirse a las disposiciones transitorias establecidas en la propia Constitución, a la cual ya se han referido algunos colegas asambleístas. En el tema de recursos para lo que es educación, tiene que asignarse obligatoriamente, al menos dice, y puede ser mucho más, el 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar mínimo el 6%. Y lo mismo pasa en el tema de salud. En la disposición 22ª habla precisamente de que no podrá ser menor al 4%. Así entendido, de que es una obligación constitucional, un mandato al que todo gobierno, independientemente de la posición política que tenga, sea de izquierda, de centro, de derecha, tiene la obligación de garantizar dos derechos humanos: el derecho a la educación y el derecho a la salud. Hoy estamos con una posición que aquí no creo que admitiría dudas bajo ningún concepto del análisis de quién esté a favor o en contra. Lo que tenemos que hacer es solamente exigir que se cumplan los mandatos constitucionales y legales. Esta propuesta de reforma que fue planteada oportunamente por un colega asambleísta que hace poco tiempo salió de la asamblea, habíamos apoyado y lo ratificamos. Es una propuesta que lo único que hace es mirar que hayan inclusive presupuestos incrementales progresivamente de acuerdo al PIB en el tema de cada análisis presupuestario. Lo que no podemos permitir y lo que no podemos nosotros tolerar es de que se pretenda disminuir las partidas y las asignaciones presupuestarias para dos derechos y dos servicios básicos que están garantizados en nuestra propia Constitución, como es el tema de salud y educación. Hoy es cierto que nos ocupa otro tema fundamental y al que se han referido colegas asambleístas en sus intervenciones, es el tema de seguridad. Sí, nosotros vemos que lamentablemente se está desbordando un tema de inseguridad, de violencia extrema, nunca antes visto en la historia de nuestro país, y el gobierno tiene que atender también a otro sector de la población, es decir, a la mayor parte de la población, darle cobertura de seguridad y atender a ciertos estamentos y entidades estatales para fortalecer su accionar y su capacidad operativa. Hemos escuchado en estos días que se va a asignar recursos económicos para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, se va a incrementar personal. No nos oponemos, está muy bien. Así tiene que ser. Tiene que invertirse los recursos que sean necesarios para que se garantice la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Pero esto no puede ser óbice para que se pueda tampoco descuidar o que se pretenda descuidar dos derechos fundamentales a los que nos hemos referido. Por lo tanto, es básico y fundamental que todos los colegas asambleístas
en el marco del absoluto respeto de las posiciones que tengamos, nosotros garanticemos que no solamente es lo que reclaman los sectores que hoy les hemos escuchado en la Asamblea, sino que es un pedir y una clamor de todo el país, de todo el Ecuador, que al menos en estos temas de salud y de educación, nosotros tenemos que estar juntos, unidos, solidariamente para respaldar y defender los derechos. A mí me preocupa, por ejemplo, un tema, que en la proforma presupuestaria que ha llegado a la Asamblea Nacional no se haya incluido un incremento sustancial importante para atender a los sectores de los jubilados, en el incentivo jubilar. Eso es preocupante. Se mantiene una misma partida del año 2022 que estamos terminando para el año 2023, y este es un tema que nunca se va a acabar de atender, a sabiendas de que cada año se van jubilando miles de maestros, miles de docentes, y esto viene a incrementar considerablemente esa deuda social que tenemos con nuestros maestros, con nuestros profesores. Es decir, que esto también es otro tema que deberíamos toparlo, deberíamos analizarlo. La comisión que va a revisar oportunamente el tema de la proforma presupuestaria que ya ingresó estos días a la Asamblea, tome en cuenta también estos temas. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos que ser conscientes, consecuentes y responsables, muy responsables con la población ecuatoriana, garantizando de que se respeten los derechos de salud, de educación, y no permitir que en ningún momento se disminuyan o se resten valores en estas partidas presupuestarias. Gracias, señorita presidenta, con el mayor respeto para todos los colegas asambleístas.